Kadosh, Kadosh, Kadosh. Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a una emisión de Descubriendo al Mesías de las Profecías, un estudio particular que estamos dedicando a Daniel capítulo 11. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos también. Y vamos entonces a entrar en materia. Estamos examinando el capítulo 11, la sección dedicada al Imperio Romano, hasta el advenimiento del Mesías Príncipe, del versículo 22. Pero como de costumbre, arrancamos con Hebreos 11. Siempre estamos con Hebreos porque ya completaremos capítulo 12 y 13 de Hebreos, cerrando allí todo lo que tiene que ver con el mensaje que el apóstol Pablo nos legó de profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús, especialmente en el aspecto sacerdotal. Vamos pues entonces a Hebreos 11, versículo 6, versículo 13 y versículo 32-33. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y versículo 34 también. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos santos obtuvieron una feliz victoria por medio de la fe. Bien, vamos a continuación a examinar Daniel 11, de acuerdo, recuerden que el texto que quedaba por leer todavía, pero lo hemos repasado. El tiempo me faltaría contando de esta gente. Y Samuel y los profetas. De este profeta Daniel es de quien examinamos el capítulo 11. Versículo 16, ya nos habla de un nuevo imperio, el imperio romano. Hoy vamos a mirar, ya miramos versículo 16, pero hasta el versículo 19, ya luego entrar con los demás personajes que entran en acción. Así que vamos pues entonces a la lectura del capítulo 11, 16, conocida ya, y luego 17, 18 y 19, que lo miraremos en una versión múltiple. Vamos pues entonces a leer 11, 16 primeramente. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y miremos a continuación entonces, versículos 17 en adelante, ustedes los pueden mirar así en pantalla. La versión de la Reina Valera nos dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. ¿De quién está hablando? Está hablando del reino del norte. Y hará con el opuesto, que es el reino del sur, convenios, acuerdos. Y el reino del sur, le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, no tendrá éxito. Miremos la traducción que nos trae Moisés Katznelson, un judío que hizo su Biblia en hebreo español. Luego decidirá el rey del norte ir contra el otro, el rey del sur, con el poderío de todo su reino,
y celebrará convenios con él. ¿A qué se refieren esos convenios? Y hará conforme a su voluntad, dándole su hija por mujer para llevarlo a la ruina, pero no saldrán las cosas como él querría. Leemos también el versículo 17 en la versión de la Biblia de Jerusalén, que es la que tenemos de color verde. Concebirá el proyecto de subyugar su reino entero, el reino del enemigo. Luego hará un pacto con él, dándole una hija de las mujeres con el fin de destruirle. Pero esto no se logrará ni resultará así. Bien, aquí tenemos el primer versículo 17. Vamos a ver los restantes, 18 y 19, que forman parte del estudio de hoy. Solamente leemos la versión que está en rojo de la Reina Valera 60. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Quién será ese príncipe que hace acabar la afrenta sobre el otro? Versículo 19, también en rojo. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Así termina la historia de este señor, y ya miraremos quién es. Bueno, nos adelantamos, es Julio César, famosísimo en la historia. Pero vamos pues primeramente al versículo 17, como tenemos acá. Bien, ahí tenemos en pantalla. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Vamos a hablar, queridos amigos, del Imperio Romano, especialmente en la última parte. Nos estamos refiriendo cuando ya de república va a convertirse en triunviratos. Y ya después de los triunviratos da paso al imperio, al imperator, al emperador, Octavio Augusto. Es el dictador o emperador que tomará su poder desde el año 27 a.C. Hasta antes de esa fecha estamos mirando el Imperio Romano ahora. Recuerden que hablamos de Pompeyo, año 63. Los textos, no la historia del Imperio Romano, sino la parte que tiene que ver con los textos bíblicos. Aquí se nos habla de Julio César, pero para entender a Julio César es bueno mirar la parte final de la República, es decir, cuando estamos mirando los triunviratos que surgen para acallar a un dictador que fue Sila, se llamó así este señor. Y para ello, amigos, les quiero invitar a que nos acompañen en la lectura. Recuerden, vamos a mirar el texto bíblico con frecuencia, versículo 17. Lo ponemos nuevamente en pantalla. Afirmará el rey del norte, el Imperio Romano, en la persona de Julio César, su rostro para venir con el poder de todo su reino contra su enemigo que será Egipto. Y hará con aquel, con su enemigo, pactos, convenios. El de Egipto, le va a dar una hija. Se resalta el aspecto femenino acá de esta porción y la mujer más sobresaliente del imperio tolemaico de Egipto fue Cleopatra. Así que hoy nos toca hablar pues de Julio César y Cleopatra para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito el plan del papá de Cleopatra. Versículo 18 todavía para mirar los siguientes personajes. Volverá después su rostro a las costas, tomará muchas, pero un príncipe que será enemigo personal, y estamos hablando de Marco Antonio. Este es el príncipe que va a aparecer, hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Y luego entonces, versículo 19, volviendo a Julio César, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Esto es cuando vuelve a Roma, pero tropezará y caerá y no será hallado por la traición que hicieron a Julio César. Y entonces sí, ya tenemos la aparición del gran emperador Octavio Augusto, presentado en el versículo 20 en adelante. Así que les invito, queridos amigos, a que conozcamos un poquito la historia de Roma, de los triunviratos, lecturas breves, rápidas, y especialmente mirar a Julio César y Cleopatra y Marco Antonio. Son estos personajes citados, que el Señor quiso que aparecieran citados allí. Para eso, pues, les invito a que miremos esta historia del primer triunvirato de la antigua Roma. Miren la fecha desde el año 60 a.C. hasta el 53, estamos leyendo allí. ¿Quiénes lo componen? Pompeyo Magno, Cayo Julio César, nuestro personaje, y Marco Licinio Craso, que es el nombre
que los historiadores le dan a esta alianza política no oficial que formaron estos tres individuos. Siendo cónsules en el año 70, el caudillo Pompeyo y Craso abolieron la constitución aristocrática del dictador Sila, Cornelio Sila. Pompeyo había ganado fama por combatir a los piratas en el Mediterráneo, venía como triunfante conquistador. Hacía poco, pues, había conquistado también Siria y Palestina, asiento de Israel, año 63. Así que para el 60, cuando comienza a gobernar, era muy querido por la población romana, al igual que insurrectos en el Asia Menor. Por su parte, Craso combatió la insurrección de esclavos dirigida por Espartaco, famosa epopeya, Espartaco liderando elefantes para pelear contra el Imperio Romano, conocida como la Tercera Guerra de Esclavos, la Tercera Guerra Servil. Tenía especial interés en acabar con esta insurrección, ya que su principal fuente de ingresos era la trata de esclavos, y Espartaco se levantó en contra de ello. Así que Craso y Pompeyo regresaron triunfantes a Roma y se unieron a Julio César, que en aquel momento no tenía tanto poder como los primeros, por lo que se ofreció para comportarse como la parte que reconciliaría a esta parte que venía levantándose en insurrección, pero muy querido por la población, contra el gobierno oficial, la dictadura que traía o las leyes que traía el gobierno de Sila. La alianza secreta entre estos tres generales fue descubierta cuando la ley agraria de Julio César fue bloqueada por el Senado romano, y Craso y Pompeyo tuvieron que utilizar su influencia públicamente para lograr su aprobación. Después los triunvirus, o sea, los tres miembros de este nuevo gobierno, lograron hacer que Pulcro fuera electo tribuno, neutralizando así el poder que los conservadores, y ahí dan los nombres, ellos tenían en el Senado. Así que ahí tenemos un panorama de estos tres grandes y que luego va a dar paso a un segundo triunvirato que miramos a continuación. Ahí lo tenemos, quienes formarán entonces Marco Antonio, César Octaviano y Lépido, tras el vacío de poder cuando fue asesinado Julio César, de lo cual hace referencia el texto bíblico en el versículo 19. Y este triunvirato desembocará después en el imperator de Octavio Augusto. Leemos pues la nota que nos dice: el 11 de noviembre del año 43 se produce la entrevista de Bolonia, de la que sale el segundo triunvirato, ahí dan las fechas. En el año 43, con la ley Titia, se hace oficial dicho pacto, se limita su vigencia a 5 años y se procede al reparto de territorios. Allí tenemos cómo se reparten los territorios. A comienzos del año 37, Augusto y Marco Antonio renovaron sus poderes triunvirales por un periodo de otros 5 años sin la mediación de un plebiscito. Y entonces estos dos, Octaviano Augusto y Marco Antonio, que eran triunvirus, se convierten en enemigos después, hasta que Marco Augusto o Octaviano Augusto, que lo leíamos hace un momento, se convertirá en el primer gran emperador de Roma, que marcó una época de gloria por la paz que él trajo, y paz para Roma, pero exitosas salidas de los ejércitos romanos contra los enemigos, conquistando territorio. La denominación oficial de este triunvirato fue, y ahí tenemos el nombre, Triunvirato para la Constitución de la República con Poder Consular. Y tienen ahí la abreviación. El poder con el que contaban los triunviros era muy superior al que poseían todos los demás hombres de Estado juntos, dándoles una increíble libertad de acción y decisión en la política romana. Su poder era prácticamente ilimitado, siendo el margen de 5 años el único freno o control a su mando. Aunque de todas maneras esto podía ser renovado como lo fue en su momento. Si bien los integrantes del triunvirato poseían un poder superior al consulado, estos también eran designados como cónsules, que llama la atención, pero lo que importa es que entre Marco Antonio y Octavio Augusto, dos miembros del triunvirato, luego se convertirán en enemigos y uno triunfará, que será Octavio Augusto, que será el nuevo emperador. Bien, tenemos ahí un panorama entonces de estos dos triunviratos que van a preceder a Octavio Augusto, que miraremos en el versículo 20. Entonces, del versículo 17, el texto lo leemos otra vez, vamos a poner en pantalla Daniel 11, 17.
y así estudiar un poco más sobre Julio César. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel, su enemigo, Egipto en este caso, convenios. Y de Egipto le darán una hija de mujeres para destruirlo, que es Cleopatra, la famosa reina egipcia, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Así Cleopatra logró conquistar a Julio César, luego conquista al siguiente general que llegó, Marco Antonio, pero no pudo con el tercero, Octavio Augusto, el emperador, después de lo cual se suicidó. La historia triste de esta Cleopatra que tenía gran belleza y esperaba así conquistar a sus amos, el Imperio Romano, a sus grandes generales, y así aliarse, tener hijos con ellos y poder anexar, unir Egipto como parte de Roma, pero no como vasallos, sino como parte también a modo de socios. Vamos pues entonces a mirar a Julio César y ver el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 11, dijimos, versículo 17, cuando se entrega a la hija para que el propósito de destruirle. ¿Quién es Cleopatra? ¿Quién es Julio César? Miremos pues entonces esta descripción histórica que leemos a continuación. Julio César. Fue un político y militar romano del siglo I. Noten, nació en el año 100 a.C., murió asesinado en el año 44. Miembro de los patricios Julio Césares, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Nacido en el seno de una familia patricia de escasa fortuna, estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época, su tío Cayo Mario, quien influiría de manera determinante en su carrera política. A los 16 años, el popular Sina lo nombró Flamen Dialis, cargo religioso del que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflictos a causa de su matrimonio con la hija de Sina. Y este va a ser un dictador, Sila. Tras escapar de morir a manos de los sicarios del dictador Sila, fue perdonado gracias a la intercesión de los parientes de su madre. Trasladado a la provincia de Asia, combatió en Mitilene como legado de Termo. Volvió a Roma a la muerte de Sila en el año 78 y ejerció por un tiempo la abogacía. En el año 73 sucede a Cota como pontífice y pronto entró en relación con los cónsules Pompeyo y Craso, que serán los futuros miembros del triunvirato, cuya amistad le permitiría lanzar su propia carrera política. En el año 70 César sirvió como cuéstor en la provincia de Hispania Ulterior, sería España, en Roma también. Durante el desempeño de esa magistratura ofreció unos espectáculos que fueron recordados durante mucho tiempo por el pueblo. En el año 63 a.C., mientras Pompeyo estaba en Siria y Palestina, fue elegido prétor urbano al obtener más votos que el resto de candidatos. Allí muere un pontífice máximo que estamos mirando durante la dictadura de Sila y en las elecciones celebradas para sustituirle vence César. Al término de su pretura sirvió como proprétor en Hispania, donde capitaneó una breve campaña militar contra los lusitanos, que serán los antecesores de los portugueses. En el 59 a.C. fue elegido cónsul, gracias al apoyo de sus dos aliados políticos, Pompeyo y Craso, los hombres con los que César formó el llamado primer triunvirato. Su colega durante el consulado, Bíbulo, se retiró para así entorpecer la labor de César, que sin embargo logró sacar adelante una serie de medidas legales, entre las que destaca una ley agraria. Avanzamos un poco más. Vamos a avanzar un poquito más, se nos habla detalles de la vida de César. Queremos mirar cuando establece relación con Cleopatra, ¿sí? Vamos a ver este aspecto también. Para ellos, vamos a mirar acá, ahí se nos dice algo. Acá tenemos. A pesar de que bajo su gobierno la República experimentó un breve periodo de gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía que había habido antes y terminó con la República y volver a la monarquía otra vez.
con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía la presencia de un dictador, como lo fue Sila, como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino y a antiguos lugartenientes, dan los nombres, urdieron una conspiración con el fin de matar a César. Y este Junio Bruto, que es el primero, fue un hijo adoptivo. Dicho complot culminó cuando en los idus de marzo, una forma de denominar ciertas fechas de marzo, los conspiradores asesinaron a César en el Senado. Su muerte provocó el estallido de un largo periodo de guerras en la que los partidarios del régimen de César, Marco Antonio, Octavio y Lépido, recuerdan que estos son los miembros del siguiente triunvirato, derrotaron en la doble batalla de Filipos a sus asesinos, liderados por Bruto y Casio. Al término del conflicto, Octavio Augusto, el futuro gran emperador, Marco Antonio, que será el nuevo amante de Cleopatra, y Lépido formaron el segundo triunvirato y se repartieron los territorios de la República. Aunque una vez apartado Lépido, finalmente volverían a enfrentarse en Accio, donde Octavio, que era el heredero de César, vence a su rival, Marco Antonio, y se proclama entonces el primer gran emperador romano con el nombre de Augusto. Bien, acá vamos a mirar, ahí están los detalles políticos, ustedes pueden mirar acá. Y entonces vamos a mirar más que las batallas, César el seductor, se nos dice acá. Él iba a las guerras y se enfrentó ¿recuerdan la hija de Reyes, el versículo 17 de Daniel? Yo invito a que lo leamos, Cleopatra, pero vamos a ver acá el texto primeramente. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Vayamos pues a mirar a este César como el seductor, mujeres de alta sociedad en Roma y en el extranjero. Según el historiador latino Suetonio, César sedujo a numerosas mujeres a lo largo de su vida y sobre todo a aquellas pertenecientes a la alta sociedad romana. Se nos van a dar los nombres, las mujeres que se relacionaban con él. Pero entonces vamos a mirar este detalle de las reinas. Ahí lo tenemos. César mantuvo relaciones amorosas con Eunoe, esposa de Bogud, rey de Mauritania. Sin embargo, su relación más famosa fue con Cleopatra VII. Suetonio cuenta que César remontó el Nilo con la reina egipcia en una nave provista de cabinas. Bien, a esto se refiere, ya vamos a ver la biografía de Cleopatra también, pero solamente leemos de Julio César ahora. Y habría atravesado así todo Egipto y penetrado hasta Etiopía si el ejército no se hubiese negado a seguirlos. Es una vida de placer por la belleza que le proporcionaba Cleopatra, la reina de Egipto. La hizo ir a Roma colmándola de honores y presentes. Para él era un buen modo de sujetar a Egipto, donde quedaban presentes 3 legiones y cuyo papel en el aprovisionamiento de cereales para Italia empezaba a ser preponderante. Sea como fuere, Cleopatra estuvo presente en Roma en el momento del asesinato de César y volvió rápidamente a su país después del crimen. ¿Participó ella en el asesinato? Bien. Vamos a mirar ahora a continuación una biografía de Cleopatra también. Aquí lo tenemos. Cleopatra VII. Ella nace en el año 69, muere en el 30, calculemos 39 años de edad. Recuerden el suicidio que tuvo esta dama. Aquí hay un busto. Este busto se hizo famoso por su nariz pronunciada. ¿Sí? Hay muchas discusiones también de tipo psicológicas acerca de Cleopatra. Pero leamos entonces la biografía que tenemos acá. Fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto, aunque nominalmente le sobrevivió como faraón su hijo Cesarión, hijo tenido de Julio César. También fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Era descendiente de Ptolomeo I, recuerdan, de los Diádocos,
aquellos 4 generales, y cuando se repartieron el reino, Seleuco tomó el norte, que comprendía Siria, y Ptolomeo tomó el sur, que comprendía Egipto, de lo cual derivan las respectivas dinastías de Seleuco, los Seleucidas, rey del norte, y de Ptolomeo, el reino tolemaico, que es el rey del sur. Bien, como tenemos acá, era descendiente de Ptolomeo I, fundador de la dinastía, un general greco-macedonio de Alejandro Magno, o Diádoco dijimos. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano. Era un reino aparte y Cleopatra pues se ufanaba de ello, podía enamorar a sus rivales en lugar de sentirse vasalla o esclavizada. O sea, una señora, digamos, a la altura de lo que es la esposa o la amante de un gran general como fue Julio César y aún el siguiente, Marco Antonio. Noten acá, se nos dice que al convertir Egipto en provincia del Imperio Romano, marcó el final del periodo helenístico que se había iniciado con el reinado de Alejandro Magno, en los años de hegemonía de Alejandro. Su lengua materna era la koiné griega, que es el griego del Nuevo Testamento también, aunque fue la primera soberana tolemaica en aprender el idioma egipcio. En el año 58 a.C., posiblemente acompañó a su padre Ptolomeo XII durante su exilio en Roma tras una revuelta en Egipto, lo que permitió a su hermana mayor, Berenice IV, reclamar el trono. Esta fue asesinada en el año 55, cuando su padre volvió a Egipto con la asistencia militar romana. Hubo una revuelta en Egipto donde la familia toda real estaba comprometida. Cuando Ptolomeo muere en el año 51, el papá, Cleopatra y su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, accedieron al trono como corregentes, pero la ruptura entre ambos desató una guerra civil. Tras la derrota sufrida en el 48 en la batalla de Farsalia por parte de su rival Julio César durante la Segunda Guerra Civil Romana, el estadista romano Pompeyo el Grande huyó a Egipto, un estado cliente de Roma. Ptolomeo III ordenó el asesinato de Pompeyo mientras César ocupaba Alejandría en persecución de su enemigo. Como cónsul de la República Romana, César trató de reconciliar a Ptolomeo XIII con su hermana Cleopatra, pero Potino el eunuco, consejero jefe del monarca egipcio, creyó que los términos que proponía el cónsul romano beneficiaban a la hermana y por ello sus fuerzas sitiaron a César y a Cleopatra en Alejandría. El asedio se levantó gracias a la llegada de aliados de Julio César en el año 47 y Ptolomeo III murió poco después en la batalla del Nilo. Nos da el nombre de la hermana menor de Cleopatra, Arsínoe, que había liderado el asedio, se exilió en Éfeso. Noten, guerras y guerras entre hermanos, y César, ya entonces elegido dictador, declaró a Cleopatra y a su hermano pequeño Ptolomeo XIV cogobernantes de Egipto. Sin embargo, el general romano inició una relación sentimental con la reina egipcia de la que nació Cesarión, futuro Ptolomeo XV. Bien, a esta relación sentimental es la que se refiere el texto de Daniel 11:17. Una hija de reyes le será entregada. Le pasamos otra vez. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, no permanece el reino de Egipto. El plan que se traía era ponerle a esta mujer como cebo, se enamoran ellos, la mujer muy hábil, nos hace acordar a Jezabel también, cuando con sus atavíos intentaba seducir a sus enemigos como lo hizo con Jehú, o intentó hacerlo, pero no tuvo efecto. Cuando Jehú vino para asediar a Jezabel y aún destruirla. Volvemos otra vez a mirar la parte final de esta Cleopatra. Cleopatra viajó a Roma en el año 46, estamos leyendo allí, y 44 a.C. como reina vasalla y se alojó en la villa de César. Notemos, estamos hablando de una señora, o sea, de alto vuelo, aunque vasalla pero reina. Cuando este fue asesinado en el 44, Cleopatra intentó que su hijo fuera designado heredero, pero había mucho odio contra Julio César porque quería hacerse dictador.
pero no pudo debido al ascenso al poder de Octavio Augusto, a quien ella quiso seducir y no pudo. Posteriormente conocido como Augusto y que sería el primer emperador de Roma en el año 27. O entraba Cesarión, que era muy niño, o miembro del triunvirato. Recordemos Octavio Augusto, Marco Antonio y también el tercero que forma parte de este triunvirato, Lépido. Entonces Cleopatra ordenó el asesinato de su hermano Ptolomeo XIV y elevó a su hijo Cesarión como corregente de Egipto. A esta gente no le cuesta nada matar a alguien para poner a alguien de su preferencia que sea el nuevo rector, en este caso el propio hijo de Cleopatra. Durante la Tercera Guerra Civil de la República Romana, nos da la fecha, Cleopatra se alió con el segundo triunvirato, formado por Octavio Augusto, Marco Antonio y Lépido. Tras su encuentro en Tarso en el 41, la gobernante egipcia inició una relación amorosa ahora con Marco Antonio, de la que nacieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Antonio usó su autoridad como triunvirato o triunviro para ejecutar a Arsínoe, la hermana menor, cumpliendo el deseo de Cleopatra. Notemos, una mujer que respira homicidio, matando a su hermano, matando a su hermana, para ella gobernar. Y seduce a sus captores, Julio César primero, Marco Antonio después. Por eso el texto que nos pinta a esta Cleopatra, más bien es la autora de estos crímenes, y usa a sus amantes como agentes del crimen. Nuevamente yo leo aquí, amigos, el texto de Daniel capítulo 11, 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. Este convenio lo hizo el papá de Cleopatra con Julio César. Y le dará una hija de mujeres para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ese espíritu de destrucción se respira en toda la familia Ptolomea. Muy bien, miramos todavía un poquito más de esta familia. Él, hablando de Marco Antonio, se apoyó cada vez más en la reina egipcia, tanto para obtener financiación como ayuda militar durante sus invasiones del Imperio Parto y del reino de Armenia. El problema de Marco Antonio, amante ahora, el otro anterior, Julio César, había fallecido, es que se dedicó a los placeres con su mujer, su novia de Egipto, mientras que en Roma, Octavio Augusto, el otro compañero del triunvirato, se hacía cargo de la ciudad y de la atención. Y este fue el grave error que cometió Marco Antonio, por lo cual no pudo continuar en el poder. Nos cuenta acá todavía, en las donaciones de Alejandría, los hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron nombrados gobernantes sobre varios territorios bajo la autoridad de Antonio. Este hecho, unido al matrimonio de Marco Antonio con Cleopatra, después de su divorcio de Octavia la Menor, hermana de Octavio, esto ofendió mucho a Octavio Augusto, el gran emperador que ya vendría. Eran cuñados y Marco Antonio despreció a la esposa, hermana del futuro emperador. Desató la Cuarta Guerra Civil de la República Romana. Después de participar en una guerra de propaganda, Octavio Augusto, el futuro emperador, forzó a huir a los aliados de Antonio en el Senado romano y le declaró la guerra a Cleopatra en el año 32, la responsable de haber que su cuñado rompiera el matrimonio con la hermana. La flota de guerra de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotado por la de Octavio Augusto, bajo el mando de su general Agripa, en la batalla de Accio en el año 31. Allí terminó la historia de Marco Antonio. Las tropas romanas vencedoras invadieron Egipto en el 30 y derrotaron a las de Antonio, tras lo cual se suicidó. Cuando Cleopatra supo que Octavio pretendía llevarla a Roma para exhibirla en procesión de triunfo como una esclava, también se suicidó, algo que popularmente se cree que hizo dejándose morder por una serpiente venenosa. Es la tradición que cuenta esto de esta dama. No pudo seducir a Octavio Augusto como lo había hecho con los otros dos generales anteriores. Así pues tenemos un panorama de estos textos. Otra vez vamos a leer, ya leemos de pantalla, Daniel capítulo 11, versículos 17, 18. Nos queda ver todavía un personaje más, Marco Antonio. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel, su enemigo, convenios, y se le dará
una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Recordemos, aquí la expresión destruirle es el espíritu de odio, asesinato que mueve a la familia tolemaica. Cleopatra es conocida, mató a sus hermanos para hacer entrar a su hijo en el poder. Y no pudiendo retener a sus amantes, Julio César fue asesinado por su hijo adoptivo Bruto. Y Marco Antonio, cercado por su rival, su cuñado, Octavio Augusto, el futuro emperador, se suicidó. Así tenemos un panorama de este tipo de gente de acuerdo a la profecía bíblica. Pero dice más el texto. Leamos pues entonces ahora Daniel 11, 18. Volverá después su rostro a las costas, tomará muchas. No hemos leído todavía más de la información política de Julio César, se está refiriendo a él. Pero un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Este príncipe se está refiriendo a Marco Antonio. Él es quien hace cesar el oprobio sobre él. Y versículo 19. Luego volverá su rostro, Julio César, a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Este es el final de Julio César cuando cae asesinado por Bruto. Miremos un poquito más ahora de Marco Antonio en esta biografía que leemos a continuación. Recuerden, son tres grandes generales: Julio César, Marco Antonio, Octavio Augusto y la mujer que se relacionó con los dos primeros, pero no pudo con el tercero, Cleopatra. Se nos dice, pues, de Marco Antonio, él muere en el año 30, después de su derrota en la batalla de Accio. Fue un militar y político romano de la época final de la República, donde aparecen los dos triunviratos, conocido también con el nombre que aparece allí, Marco Antonio, el triunviro. O sea, triunviro es miembro de un triunvirato, un gobierno de tres. Fue un importante colaborador de Julio César durante la guerra de las Galias y la Segunda Guerra Civil. Gobernó Roma con escaso acierto durante la ausencia de César en el 47 y fue postergado hasta su nombramiento como Magister Equito y cónsul junto con el propio dictador para el año 44, cuando se produciría su asesinato. Tras este suceso, Marco Antonio pactó hábilmente con los proclamados libertadores, con los asesinos, que serían amnistiados a cambio de confirmar los acta de César, es decir, la legislación promulgada y los magistrados nombrados por Julio César. Convertido así en el hombre fuerte de la República, se hizo con el tesoro y los papeles de César y casi de inmediato lanzó al pueblo romano contra los asesinos del dictador, buscando monopolizar el poder. Sin embargo, su intento chocó con la llegada del ambicioso hijo adoptivo de César, Octavio Augusto. Al acabar el año 44, se dirigió a la Galia Cisalpina para hacerse cargo de su gobierno, que el cónsul Bruto se negó a entregarle. El Senado declaró a Antonio enemigo público y encargó su eliminación a Octaviano, este Octavio que estamos leyendo. Derrotado en la guerra de Módena, pudo rehacer sus posiciones y recibió ayuda de otro importante cesariano, Lépido. Finalmente ambos pactaron con Octaviano el llamado segundo triunvirato, Lépido, Octaviano y Marco Antonio, contra la facción senatorial, lo que llevó a su entrada en Roma, seguido de una terrible proscripción y de una nueva guerra civil, en esta ocasión contra los asesinos de César, finalmente derrotados en la batalla de Filipos. Tras la victoria, Marco Antonio, recibió el control de las provincias orientales del imperio, entró en relaciones con la reina Cleopatra de Egipto y combatió a los partos. La guerra de Perusa alteró la paz entre los triunviros y aunque se renovó el pacto en el 37, Antonio fue desentendiéndose cada vez más de los asuntos de Roma, centrándose en sus campañas contra Partia y Armenia, mientras Octavio se concentraba en derrotar a Sexto Pompeyo. Rota al fin la alianza en el 33 y apartado Lépido de la escena, las disensiones entre Octavio y Marco Antonio, que eran cuñados, recordemos, se trocaron en abierta guerra civil en el año 31. Marco Antonio, aliado con la reina Cleopatra de Egipto, finalmente fue derrotado en la batalla de Actium en el año 31. De regreso a Alejandría fue incapaz de hacer frente a las fuerzas del futuro Augusto, lo que hizo que se suicidara un año después de su derrota.
La parte que vamos a mirar acá, amigos, es las relaciones que tuvo Marco Antonio, como dice allí los matrimonios y descendencia, con sus mujeres, entre ellas Cleopatra. Marco Antonio se casó al menos 5 veces. Matrimonio con Fadia, hija de Liberto V Fadio. Matrimonio con Antonia, una prima carnal de él, hija de Antonio Híbrida, de acuerdo a Plutarco, un historiador. Antonio expulsó a su prima fuera de su casa por ser la amante de su amigo. Noten, problemas así pasionales muy, muy tristes. Sin embargo, no es conocido si se divorciaron o ella murió antes del siguiente matrimonio que tiene con Fulvia. Muy bien, siguiente ítem que estamos mirando acá, matrimonio con Fulvia. Marco Antonio, ejecutado por Octaviano en el año 30. Julio Antonio, casado con Claudia Marcela Mayor, hija de Octavia. Octavia, la que fuera esposa, ahí tenemos a continuación. El matrimonio con Octavia. Tenemos entonces a su hija Antonia la Mayor y Antonia la Menor. Y están los fulanos con los cuales se casaron. Y luego entonces con Cleopatra, que es nuestro personaje. Los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. De paso son los nombres griegos. Helios en griego significa sol y Selene en griego significa luna. Esta última casada con Juba II de Numidia. Y luego Ptolomeo Filadelfio. Esas son las familias que tuvo este señor Marco Antonio. Mis queridos amigos, al mirar esta historia dijimos, Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, ya posteriormente miraremos a Octavio Augusto, versículo 20. De paso vamos a mirarlo ahora, que nos va a conectar con Cristo. En tiempos de Octavio Augusto nace Jesús, el príncipe del pacto. Leamos pues, miremos, Daniel 11, 20 al 22. Eso lo vamos a mirar después. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. Este se refiere a Marco Antonio. Recordemos que él fue el artífice del censo para cobrar impuestos que obligó a los padres de Jesús a viajar de Nazaret a Belén por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Así fue como murió Octavio Augusto, pacíficamente. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, un hijo adoptivo Tiberio, al cual no darán la honra del reino. Acordemos, este señor es conocido porque su etapa final de su vida se dedicó a la pedofilia. Terminó en la isla de Capri, acostándose con niños. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y entonces sí, la historia de nuestro Señor Jesús en el versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Tiberio desatará un fuerte ejército que expande cada vez más el imperio romano. Salen barridas las fuerzas enemigas como inundación de aguas. Son todas destruidas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y la palabra príncipe allí no es zar, sino nagid. Y son dos palabras muy interesantes de estudiar. Zar se refiere a un príncipe celestial, nagid a un príncipe terrenal. Efectivamente, el celestial es el gran príncipe, el arcángel Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto aparece en los capítulos pares 8, 10, 12 de Daniel, mientras que nagid aparece en los capítulos impares, capítulos 9 y 11. En el 9, 26 se nos habla del Mesías príncipe. Vamos a mirar también versículos 25 en adelante. Y luego 11, 22, el nagid, es el príncipe terrenal. Miren acá, 25. Sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Mesías nagid, habrá tanto tiempo. ¿Sí? Y entonces esta es la mención, capítulo 9, del nagid, y 11, 22, el mismo nagid también. Por lo cual esto nos ayuda mucho a mirar como un hito en la historia a Jesús. Eso vamos a mirar, tanto el versículo 20, 21 y 22, hasta llegar a Jesús. Retrocedamos entonces a los versículos 16, 17, 18 y 19. Un resumen que podamos hacer.
En primer lugar, queridos amigos, saquemos las lecciones morales. La primera tiene que ver con la tierra del esplendor o tierra hermosa del capítulo 11, 16. Vamos a mirar la traducción que nos trae, vamos a ver acá 11, 16. Lo tenemos allí en pantalla, podemos mirar acá. Miren el versículo 16, las diferentes traducciones que traen los autores. La Reina Valera 60 trae tierra gloriosa, Moisés Katznelson trae tierra hermosa, Serafín de Ausejo, tercera traducción, habla de la tierra de la magnificencia, y la Biblia de Jerusalén trae tierra del esplendor. Si ustedes pueden verlo allí, un color tras otro. Con ello se nos habla del pueblo de Dios, con la mejor descripción. Pero luego viene la siguiente parte que llama la atención. Esa tierra de esplendor es consumida bajo el poder del enemigo. Podemos repasar aquí las diferentes traducciones, ¿no? En la Reina Valera, en la penúltima línea, la cual será consumida en su poder. La siguiente versión de Katznelson, en su mano habrá exterminio. La de Serafín de Ausejo, llevando la destrucción en su mano. Y la de Jerusalén, llevando en sus manos la destrucción. El enemigo viene, toma la tierra de esplendor, trayendo destrucción. Mis queridos hermanos, la primera lección es: Dios no puede proteger a sus amados hijos, permite la destrucción cuando hay pecado. Esto es algo que lo miramos en este pueblo que debía esperar el advenimiento del Cristo. Jesús ya estaba por nacer, faltaba poco. Estamos hablando del año 63. Pompeyo toma Palestina en ese año. Él será luego uno de los triunviros. Y entonces, fíjese, él destruye, en verdad, se destruyen ellos, los asmoneos, al alejarse de Dios, y luego vendrá entonces, de parte del Imperio Romano, Herodes el Grande, año 37 a.C., y él va a gobernar hasta su muerte. Si leemos Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 4, y luego versículo 15 en adelante, siempre, mis queridos amigos, reconozcamos que la bendición Dios nos la va a dar si hay obediencia de por medio. Hay desobediencia, pecado y corrupción, no dudemos, vendrán castigos de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 28, lo que Dios dice a la tierra de esplendor: si obedecen, hay mucha bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Acordémonos que esto ocurrió durante este periodo del que estamos hablando de los macabeos, cuando Matatías, el papá, y Judas Macabeo lideran la insurrección, la rebelión contra Antíoco IV, el rey griego. Y la gente vio en esto un movimiento de revivimiento. Recuerdo de ello es la Hanukkah. Es una fiesta religiosa. Y hasta el día de hoy se celebra con mucha alegría por haber recuperado el templo, los servicios, volver a adorar a Dios. Judas Macabeo fue un héroe nacional. El hermano que le siguió, Jonatán, él ahora introduce un nuevo concepto: ser elegido sumo sacerdote. Y esto no estaba permitido. Allí entra un proceso de corrupción, porque él no venía de la familia sumo sacerdotal. Era de familia sacerdotal, pero no sumo sacerdotal. No estaba autorizado. Y entonces allí, recuerdan, los esenios se ofenden. Estamos hablando de Jonatán, aproximadamente años 140 a.C. Y estos huyen, se evaden los esenios. Y entonces, luego de Jonatán, Simón, su hermano, terminan los macabeos y entran los asmoneos. Y allí viene el proceso de descomposición. Y esto terminará tristemente con Herodes el Grande. Y ya la plena dominación romana con los gobernadores que reemplazan a Herodes el Grande y a Arquelao. Arquelao será el hijo
y en lugar de ser rey como su padre, él va a ser un simple etnarca, alguien que el gobierno romano pone y luego pondrá ya a los gobernadores, el quinto de los cuales será Poncio Pilato. Y en ese tiempo tan especial, en que el pueblo judío está tascando el freno, decimos, sufriendo allí por los pecados que habían cometido sus ancestros y los que estaban cometiendo en ese tiempo. Veremos ahora Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Dios ya lo había anunciado, cometen pecados, les va a ir horrible. Miremos. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Aún más, queridos amigos, quiero invitarles a que consideren un texto que aparece en Deuteronomio 28, pero más adelante. Pero déjenme dar el antecedente. Este proceso de violaciones de los mandamientos, que comenzó, lógicamente, uno mira hacia atrás, y especialmente en esa época de la aparición de Antíoco IV, los Hasidim, ¿recuerdan? Eran ese pueblo, ese movimiento religioso, espiritual, y los macabeos apoyados por los Hasidim. Pero luego comienza el proceso decadente de los asmoneos. Y esto cada vez más va más abajo. Aparece Juan Bautista, agita a esta gente, pero sigue la corrupción. ¿Cuánto más cuando aparece Jesús? No le creen. Poca gente oye el mensaje, acepta a Cristo, entre ellos quien fuera miembro del Sanedrín, en Juan capítulo 3, Nicodemo. ¿Sí? Pero como este proceso decadente va hacia abajo, y en gran medida liderado por Caifás, se van a pagar las consecuencias. No solamente por haber asesinado a Cristo, por haber rechazado la fe cristiana en el asesinato cometido contra Esteban, año 34, y la expulsión de la fe cristiana de Jerusalén, liderado por Saulo de Tarso, sino que el Sanedrín sigue con sus pecados. Caifás va a ser depuesto por el año 36-37 de la era cristiana. Y entonces los siguientes gobernantes, tanto políticos de Roma como los religiosos del Sanedrín, corrompidos, conducirá a uno de los desastres más grandes jamás concebidos en la historia: canibalismo. Estaba profetizado. Les invito a que lo miren en Deuteronomio 28, versículo 49 en adelante. Josefo cuenta que durante el sitio del ejército romano, la gente se comía unos a otros por causa del hambre. Ya estaba profetizado. Miremos. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua ni entiendas, hablando de los romanos. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esto pasó con Sestio Galo, Vespasiano y Tito, finalmente. Y noten acá este detalle: comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Bien, esto sirva como un ejemplo profetizado en la Biblia, cumplido en la historia, por un proceso decadente de corrupción moral, en que poca gente logró elevarlos. Juan Bautista descolló, Jesús por excelencia, los apóstoles predicando en Jerusalén, para evitar la calamidad que se cernía sobre esta gente pecadora. Hoy, queridos amigos, lo mismo. Hoy estamos necesitando que Dios avive los corazones de sus hijos para que se predique que el mal viene campante, rasante contra nuestro planeta.
tanto pecado que se comete. Dios tomará ajuste de cuentas, lo dice la profecía bíblica. Es nuestra labor como cristianos aprender de la historia, sacar lecciones, asumirlas, vivirlas, experimentarlas, predicarlas. ¿Haremos esto? Mis amigos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y nos estamos mirando en la siguiente emisión de esta serie para aprender más sobre el Imperio Romano, ya con Octavio Augusto y los que le suceden, ver a Jesús y más allá hasta que arribemos con la venida, el advenimiento del Arcángel Miguel, Daniel 12:1, que viene a libertar a los hijos de tu pueblo. Hasta la siguiente emisión, que Dios los bendiga. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv, www.olammetro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.